Dicen que los piratas eran libres, que navegaban bajo su propia bandera y que el mar era su reino sin leyes. Esa es la historia que nos han contado durante siglos, adornada con romanticismo, con aventuras épicas y cofres llenos de oro. Pero la verdad era mucho más oscura. La libertad que imaginamos, con velas al viento y carismáticos capitanes, era apenas un espejismo. Los verdaderos piratas no eran héroes ni aventureros audaces. Eran hombres y mujeres arrastrados por la desesperación, empujados por la miseria, huyendo de la horca, del hambre y de la persecución, buscando refugio en un mundo que les ofrecía poco más que dolor y muerte. El mar abierto no era un paraíso de aventuras. Era una prisión flotante, donde cada jornada podía convertirse en un infierno. La vida a bordo de un barco pirata estaba marcada por el hacinamiento extremo, por camarotes en los que apenas cabía un cuerpo, por el olor a sudor, a podredumbre y a enfermedades. No había lujo, ni honor, ni siquiera compañía confiable. La tripulación era un grupo de extraños unidos únicamente por la necesidad de sobrevivir. Los compañeros de un día podían convertirse en enemigos al siguiente, y la paranoia era una compañera constante. Cada decisión, cada orden, podía costar una vida, y la traición era más común de lo que la historia nos deja imaginar. Los piratas no navegaban para buscar tesoros brillantes ni glorias inmortales. Navegaban para escapar de la pobreza, de la persecución y de la desesperanza. Sus días estaban llenos de hambre, con raciones escasas y casi siempre infestadas de gusanos, pan mohoso y agua turbia que más que calmar la sed, enfermaba. Enfermedades como el escorbuto, la disentería y las fiebres tropicales mataban lentamente a aquellos que tenían la suerte de sobrevivir a los enfrentamientos con la Marina Real. Cada herida podía infectarse. Cada resfriado podía convertirse en una sentencia de muerte. Las vidas de los piratas eran frágiles, precarias, sujetas a la voluntad del clima, del hambre y de sus propios compañeros. Los capitanes, lejos de ser líderes heroicos, a menudo eran sádicos. Edward Lowe, conocido por su brutalidad, inspiraba terror no solo en sus enemigos, sino también en su propia tripulación. Barba Negra, con su figura legendaria y su barba en llamas, imponía respeto a base de miedo y violencia. La llamada democracia pirata, que permitía votar sobre decisiones importantes, era en muchos casos un mito. Las disputas, los castigos y la brutalidad eran moneda corriente. La vida a bordo era una lucha constante contra el desorden, contra la desesperación y contra la propia humanidad de quienes compartían el barco. El océano no perdonaba a nadie. Las tormentas podían destrozar embarcaciones enteras, el hambre podía reducir hombres fuertes a sombras de sí mismos, y las enfermedades podían barrer con la tripulación más experimentada. La ley y la justicia de los reinos europeos eran implacables, y la persecución de la Marina Real terminaba con capturas, juicios sumarios y horcas públicas. Los cuerpos de los piratas ejecutados eran colgados como advertencia, como recordatorio de que la fantasía de libertad tenía un precio mortal. Nada de esto se refleja en los cuentos de Hollywood, donde los piratas navegan felices, riendo entre cofres de oro y aventuras eternas. En medio de todo este caos, surgieron figuras que se convirtieron en leyenda, aunque su vida real estaba lejos de cualquier gloriosa narrativa. Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, fue uno de los piratas más exitosos de su tiempo. Pero su éxito estuvo marcado por sangre, traiciones y un destino violento. Anne Bonny y Mary Read desafiaron todas las normas de su época, viviendo entre hombres que podían matarla sin dudar. El Capitán Kidd y su misterioso tesoro son recordados más por la leyenda que por la realidad de sus días llenos de peligros, miedo y muerte constante. Los piratas vivían con la certeza de que cada amanecer podía ser el último, pero también con la necesidad de mantener una apariencia de control. Entre el alcohol, la violencia y la paranoia, se forjaba un mundo donde la desesperación reemplazaba al honor y la supervivencia era la única meta. Sus historias, contadas a medias por cronistas y viajeros, fueron transformadas por el tiempo en relatos épicos y románticos. La verdadera historia es mucho más cruda, y comprenderla nos acerca al hombre detrás de la bandera negra. Un ser humano roto, atrapado entre el sueño de libertad y la brutalidad de la realidad. Así comienza la vida pirata, no con risas ni aventuras gloriosas, sino con sufrimiento, miedo y una lucha constante por sobrevivir. Los piratas no eran leyendas vivientes, sino personas atrapadas en un mundo que no ofrecía nada más que dolor y tragedia. Y a medida que nos adentramos en sus días, descubriremos que el oro y la gloria no son más que espejismos, y que la verdadera vida en alta mar era un infierno flotante que pocos podían soportar. Bienvenido al verdadero mundo de los piratas, donde la fantasía termina y comienza la historia que nadie quiere contar.
La vida en un barco pirata no era vida, era un infierno flotante. Cada jornada empezaba y terminaba con el mismo hedor a sudor, sal y podredumbre que impregnaba cada rincón de la embarcación. No existían camarotes cómodos ni colchones mullidos. Dormir significaba compartir un espacio diminuto con decenas de hombres, unos junto a otros, en cubiertas que crujían y olían a humedad, a pescado podrido y a excremento. El aire estaba cargado de suciedad y enfermedades, y respirar era un acto constante de resistencia. Cada movimiento podía despertar a alguien dormido, provocar una pelea o simplemente aumentar el malestar. La privacidad no existía. La comodidad tampoco. La vida era estrecha, literal y figurativamente. El barco era un laberinto de madera, sogas y velas rotas, cubierto de humedad que corroía la piel y la paciencia de todos. Los espacios estaban llenos de ratones y cucarachas, que se disputaban con los hombres cada bocado de comida. Los barriles de agua eran putrefactos, y la comida que llegaba a la mesa estaba infestada de gusanos y moho. Comer era un riesgo. Muchos preferían el hambre antes que ingerir pan enmohecido o carne salada llena de larvas. Los más débiles morían primero, mientras los fuertes sobrevivían a base de coraje y resignación. Cada día, cada semana, el barco se convertía en un campo de prueba para el cuerpo y el alma. El olor era insoportable. Mezcla de sudor, carne en descomposición, heces y pescado salado, impregnaba la ropa, el pelo y la piel de los hombres. El contacto físico era inevitable, y con él, la transmisión de enfermedades se aceleraba. Piojos y pulgas eran compañeros constantes. Rascarse no ayudaba, solo aumentaba la irritación y la desesperación. La higiene era un lujo inexistente. Lavarse era imposible en medio de mares agitados, y el agua dulce disponible era mínima, destinada principalmente a beber, y muchas veces estaba contaminada. La piel de los piratas se cubría de llagas, erupciones y cortes infectados que nunca recibían tratamiento adecuado. El sueño era escaso y perturbado. Los ronquidos, los gritos de los compañeros y el crujido constante de la madera hacían imposible descansar. Muchos dormían de pie, apoyados contra vigas o cuerdas, listos para responder ante cualquier señal de peligro. Los ronquidos eran acompañados por los lamentos de los enfermos y las maldiciones de los hambrientos. El cansancio físico y mental se acumulaba rápidamente, debilitando a los hombres y aumentando el riesgo de accidentes y conflictos. Una caída encubierta podía ser mortal, especialmente durante tormentas donde cada ola parecía querer hundirlos a todos. El clima no ofrecía descanso. Sol abrasador, lluvia implacable, vientos que destrozaban velas y tormentas que hacían temblar la nave eran parte de la rutina diaria. Cada jornada traía un nuevo desafío: reparar desperfectos, izar velas rotas, cargar cañones, vigilar la costa enemiga. La vida no tenía pausas, ni respiros. La rutina estaba marcada por el trabajo extremo, el miedo constante a la marina real y la amenaza latente de motines internos. En un mundo así, cualquier error podía costar la vida, y cada decisión estaba teñida de ansiedad y desesperación. El ambiente fomentaba la violencia y la desconfianza. En un espacio tan reducido y hostil, los conflictos surgían por cualquier cosa: una ración robada, una palabra mal dicha, un roce accidental. Las peleas eran inevitables y a menudo brutales. Los capitanes tenían que imponer autoridad mediante amenazas, castigos físicos y a veces la muerte. La camaradería que se glorifica en los relatos modernos era frágil, temporal y siempre condicionada por la necesidad de supervivencia. Cada hombre estaba alerta, observando a los demás, midiendo alianzas y anticipando traiciones. A bordo, el tiempo no se medía por días ni noches, sino por los desafíos que traía cada jornada. La monotonía del trabajo pesado,
Combinada con el hambre, la suciedad y la amenaza constante de muerte, hacía que la vida pareciera interminable y al mismo tiempo efímera. Cada amanecer podía ser una bendición o una sentencia, y cada noche un descanso imposible. Los hombres se aferraban al alcohol y a la superstición, buscando consuelo en cualquier forma de evasión. Pero incluso estas pequeñas distracciones eran pasajeras. La desesperación estaba siempre presente, como una sombra que no se aparta. Este era el verdadero infierno flotante de los piratas. No había héroes, ni romances, ni aventuras gloriosas. Solo hombres y mujeres atrapados en un barco que olía a muerte, luchando contra la suciedad, la enfermedad y la violencia, intentando sobrevivir un día más. Cada cubierto de madera, cada vela rota, cada mancha de sangre o vómito contaba una historia de sufrimiento y resistencia. Así era la vida a bordo, un constante recordatorio de que la piratería no era un sueño de libertad, sino una lucha brutal por sobrevivir en un mundo que no ofrecía piedad. La miseria no terminaba en la suciedad ni en el hacinamiento. El hambre era un verdugo silencioso que acompañaba a cada pirata desde el amanecer hasta la noche. La comida a bordo no era una recompensa, ni un alivio, era una tortura disfrazada de sustento. Pan duro, casi siempre lleno de moho, carne salada infestada de larvas y legumbres que parecían más aptas para alimentar ratas que hombres, componían el menú diario. Comer no era un acto placentero, sino una necesidad que ponía a prueba el estómago y la resistencia del cuerpo. Muchos preferían morir de hambre antes que ingerir aquello que les enfermaba. Sin embargo, la elección casi nunca existía. El hambre apremiaba y obligaba a tragar lo que fuera para sobrevivir un día más. El agua dulce era un tesoro más codiciado que cualquier oro imaginario. Barcos enteros dependían de barriles que se almacenaban durante semanas, a veces meses. Al llegar a mitad de viaje, esa agua estaba turbia, con partículas flotando, y a menudo contaminada por algas, insectos o desechos del propio barco. Beberla podía causar vómitos, diarrea y fiebre. No hacerlo significaba morir de sed. La lucha por el líquido vital generaba conflictos, peleas y tensiones entre los hombres. Cada sorbo era un lujo, cada trago podía ser el último. El mar que lo rodeaba era salado e inútil para apagar la sed. La ironía de navegar sobre kilómetros de agua sin poder beberla era una constante humillación que minaba la moral de cualquier tripulante. El hambre afectaba más que el cuerpo. La mente también se deterioraba bajo su peso. Los hombres deliraban, se volvían irritables y violentos. La paranoia aumentaba, y las disputas menores se transformaban en enfrentamientos que podían costar la vida. La camaradería se resquebrajaba y la confianza desaparecía. Cada día, cada ración, cada barril de agua era un recordatorio brutal de la fragilidad humana. Los que caían enfermos por desnutrición eran dejados de lado, sin cuidados, mientras la vida continuaba para los demás, implacable, indiferente. La desesperación se convertía en el pan de cada día y la esperanza en un lujo que pocos podían permitirse. A bordo, los alimentos eran perecederos y escasos. La carne salada y el pescado seco podían durar, pero con el tiempo los gusanos y el moho los infestaban. Los intentos de cocinarlos o hervirlos apenas mejoraban la situación. El calor no eliminaba las bacterias ni el hedor que impregnaba la cocina improvisada. La rutina de buscar comida, preparar raciones y repartirla era un acto mecánico, un rito de supervivencia que recordaba a los hombres que la vida era un juego cruel. Algunos intentaban complementar su dieta cazando aves o recogiendo peces, pero la mayoría dependía de lo que los barcos cargaban desde puerto en puerto. Cada viaje sin provisiones podía convertirse en un lento camino hacia la muerte. El hambre se combinaba con la fatiga y la enfermedad. Escorbuto,
Fiebre y disentería se propagaban rápidamente entre aquellos debilitados por la falta de alimentos y agua limpia. La fuerza física disminuía, los músculos se atrofiaban y los huesos se volvían frágiles. Cada movimiento exigía un esfuerzo monumental. Cada tarea cotidiana se convertía en un desafío. Los más fuertes sobrevivían, mientras los débiles eran arrastrados hacia la muerte, a veces en silencio, a veces con gritos que se perdían en el rugido del mar. La vida pirata era un constante equilibrio entre el esfuerzo y la desesperación, donde el hambre podía ser más mortal que cualquier enemigo humano. Incluso los piratas más experimentados temían al hambre y a la sed. No importaba la valentía ni la destreza con la espada. Si el estómago estaba vacío y la garganta seca, el cuerpo se rendía. La violencia, el saqueo y la caza de barcos no eran suficientes para garantizar alimento. Muchos relatos gloriosos de combates piratas omitían este detalle. La lucha diaria por sobrevivir con raciones insuficientes, contaminadas y envenenadas por el tiempo y la negligencia, era la verdadera guerra. Una guerra que ganaban pocos, y que la mayoría perdía lentamente, desgarrado por la inanición y la sed. El hambre y la sed enseñaban una lección que ningún oro podía igualar. La supervivencia no era heroica ni romántica. Era cruel, implacable y solitaria. Cada día, cada bocado y cada sorbo de agua contaminada era un recordatorio de que la piratería no era un juego, sino una condena. La libertad prometida por la bandera negra existía solo en los cuentos. La realidad era un ciclo interminable de hambre, fatiga y muerte. Aquellos que soñaban con aventuras y tesoros descubrieron demasiado tarde que el precio de la piratería era más alto que cualquier recompensa imaginable. La historia de los piratas reales no se mide por batallas gloriosas ni cofres llenos de oro. Se mide en el hambre que los devoraba por dentro, en la sed que les arrancaba la fuerza, en la desesperación que corroía sus mentes y cuerpos mientras navegaban, atrapados en un mar que no perdonaba. Comprender la crudeza de su existencia nos acerca a la verdad que Hollywood oculta, que la vida pirata era un infierno y que pocos sobrevivían para contarlo. Nadie habla de ello en los cuentos de aventuras. Nadie menciona el verdadero enemigo de los piratas, el que no podía ser vencido con espadas ni cañones, ni con la audacia de un saqueo bien planificado. Ese enemigo estaba en cada cubierto de madera, en cada barril de agua turbia, en cada pedazo de pan mohoso que comían. Ese enemigo era la enfermedad, invisible, implacable y más mortal que cualquier persecución de la marina real. La vida pirata no estaba marcada por batallas gloriosas ni por cofres de oro, sino por el escorbuto que corroía los dientes y las encías, por la disentería que vaciaba el cuerpo y dejaba a los hombres débiles, por las fiebres tropicales que arrasaban con tripulaciones enteras en cuestión de días. Las enfermedades eran silenciosas asesinas, que avanzaban con la constancia de la marea y la seguridad de la muerte. El escorbuto era quizás la más temida de todas. Causada por la falta de vitamina C, afectaba a cualquier hombre que permaneciera demasiado tiempo lejos de tierra firme. Las encías sangraban, los dientes se aflojaban, los músculos se debilitaban y la piel se llenaba de manchas oscuras y dolorosas. Cada movimiento se volvía un tormento. Cada esfuerzo físico se sentía como cargar con el peso de todo el océano sobre los hombros. Los hombres eran testigos de su propio deterioro, y los más débiles morían lentamente, mientras los más fuertes se veían obligados a cargar con ellos, remando, izando velas, reparando veladuras, intentando sobrevivir en medio de un barco que se hundía no solo por las olas, sino por la enfermedad que lo recorría como un veneno. La disentería, otra cruel compañera de los mares, se propagaba con rapidez entre los barcos donde la higiene era inexistente y el agua potable escasa. La diarrea constante debilitaba a los hombres, deshidrataba sus cuerpos y los dejaba a merced del sol, de la lluvia y de la fatiga. El más mínimo descuido podía ser fatal.
Los médicos improvisados de los barcos, que a menudo no eran médicos en absoluto, intentaban contener las enfermedades con remedios caseros, alcohol, hierbas amargas o rezos desesperados. Nada de eso funcionaba realmente. La muerte llegaba silenciosa, implacable, y el olor de los cuerpos enfermos se mezclaba con el hedor de la suciedad, creando un ambiente que aplastaba el ánimo y la esperanza. Las fiebres tropicales eran igualmente devastadoras. Cuando un barco pirata navegaba cerca de costas cálidas y húmedas, los mosquitos, portadores de malaria y fiebre amarilla, encontraban víctimas fáciles. Cada picadura era una sentencia de muerte. La fiebre subía, la piel ardía, los hombres deliraban y los cuerpos se debilitaban rápidamente. Las camas improvisadas no ofrecían refugio, solo un lugar donde morir lentamente. La combinación de calor, humedad, hambre y enfermedad convertía a cada viaje en una prueba de resistencia que pocos superaban. Muchos murieron sin ver otro puerto que el de su propia desesperación. A bordo, las heridas eran otro factor que alimentaba la epidemia. Cada caída, cada corte de espada, cada golpe durante los saqueos podía infectarse de inmediato. Sin antibióticos, sin suturas adecuadas, las infecciones se propagaban como fuego en la madera seca. Los hombres que en tierra podrían haber sobrevivido con un simple cuidado médico, en el mar eran condenados. La putrefacción comenzaba bajo la piel, la fiebre subía y la muerte se acercaba lentamente, a veces sin que nadie pudiera intervenir. Los más jóvenes eran los más resistentes, pero incluso ellos sucumbían a la combinación de hambre, enfermedad y agotamiento físico. Las enfermedades venéreas eran otra sombra constante en la vida pirata. La promiscuidad, la falta de higiene y la búsqueda de consuelo en momentos de desesperación convertían la tripulación en un campo de prueba para infecciones como la sífilis y la gonorrea. La fiebre, la infertilidad, los abscesos y las ulceraciones formaban parte del día a día de los hombres que pensaban que podían escapar de toda amenaza en el mar. No podían. La enfermedad los alcanzaba siempre, y a menudo dejaba secuelas permanentes que debilitaban sus cuerpos y mentes, arrastrándolos hacia una muerte más lenta que la espada enemiga. El impacto psicológico de la enfermedad era igual de devastador. Ver a los compañeros enfermar y morir generaba miedo, desesperanza y paranoia. Cada tos, cada debilidad, cada mirada pálida recordaba a todos que podían ser los próximos. Los hombres deliraban, algunos se volvían violentos, otros entraban en un estado de apatía casi catatónica. La desesperación era tan palpable como el hedor del barco, y la moral de la tripulación caía con la misma rapidez que los cuerpos enfermos en la cubierta. No había héroes, no había rescates milagrosos, solo la constatación de que el mar no perdonaba y que la muerte estaba al alcance de todos, siempre. Incluso los más astutos, los que habían sobrevivido a cientos de enfrentamientos, no estaban a salvo. Un simple sorbo de agua contaminada, un pan enmohecido o un mosquito podían acabar con ellos. Los días de gloria y aventura, que los cronistas posteriores adornarían con romanticismo, eran en realidad días de sufrimiento silencioso, de lucha constante contra enemigos invisibles. Los barcos se llenaban de enfermos, y los vivos sobrevivían no por fuerza, sino por pura resistencia y a veces, por suerte. La vida a bordo no era heroica. Era una batalla diaria contra la biología humana, contra la descomposición y la enfermedad que devoraba a los hombres desde dentro. El costo humano era incalculable. Cada viaje significaba la pérdida de un número indeterminado de hombres. Algunos caían en combate, pero muchos más morían en silencio, sin reconocimiento ni tumba. La verdadera leyenda de la piratería no es de gloria, sino de cuerpos enfermos, de vidas truncadas, de hombres que soñaban con honor y libertad, y encontraban únicamente hambre, enfermedad y desesperación.
La realidad del mar no se narraba en cuentos. Era un recordatorio constante de la fragilidad humana, de que incluso los más valientes estaban sujetos a fuerzas que no podían controlar. Comprender la vida de los piratas reales implica mirar más allá de la espada y la bandera negra, y ver lo que se esconde en la rutina diaria, en los cubiertos de madera sucios, en los barriles de agua turbia, en las camas improvisadas llenas de mosquitos y piojos. La enfermedad no discriminaba, la enfermedad no perdonaba. Cada hombre enfermo recordaba a los demás que la aventura era un lujo que solo existía en la imaginación, y que la verdadera vida en el mar era un tormento constante, una prueba de resistencia donde pocos sobrevivían, y menos aún con dignidad. Así, mientras las historias gloriosas de saqueos y tesoros se contaban en tabernas y libros, la verdad permanecía encubierta. Entre los gemidos de los enfermos, el hedor del barco y la mirada vacía de quienes habían visto morir a todos a su alrededor. La verdadera era pirata no era épica ni heroica. Era un infierno donde la enfermedad reinaba absoluta y donde la muerte era la única certeza. La vida a bordo de un barco pirata no solo estaba marcada por la enfermedad, el hambre y la suciedad. Estaba gobernada por la mano de hierro de quienes ostentaban el poder. Los capitanes, lejos de ser líderes heroicos o justos, eran figuras de terror constante. Algunos se ganaban la obediencia por respeto, pero muchos imponían su autoridad mediante violencia, amenazas y castigos brutales. El Warlow, recordado por su sadismo, no dudaba en mutilar o ejecutar a cualquier hombre que considerara una amenaza o una molestia. Su reputación no se basaba en proezas heroicas, sino en la capacidad de infundir miedo absoluto. Barba Negra, cuya barba incendiada se convirtió en leyenda, utilizaba la amenaza y el espectáculo de la violencia para mantener a la tripulación bajo control. La obediencia no era negociable, y la desobediencia tenía consecuencias inmediatas, dolorosas y a menudo mortales. Aunque la historia ha glorificado la idea de la democracia pirata, donde cada miembro podía votar sobre decisiones importantes, la realidad era más complicada. Sí, existían asambleas donde la tripulación discutía estrategias o repartos de botín, pero la igualdad era limitada y siempre condicionada por la fuerza del capitán. Los hombres podían elegir reemplazar a un líder, pero hacerlo era peligroso y poco común. La verdadera autoridad seguía estando en manos de quien imponía el miedo y el respeto, y los capitanes no dudaban en recordar que cualquier insubordinación podría terminar con la muerte de los desobedientes. La democracia era un mito parcial, un espejismo que ofrecía una ilusión de control mientras la violencia real definía la vida a bordo. Los castigos eran tan variados como crueles. Azotes, confinamiento en espacios reducidos, exposición al sol y la lluvia sin protección, o incluso ejecuciones frente a la tripulación eran prácticas habituales. No existían tribunales ni juicios, la decisión del capitán era ley. Cada acción estaba medida por la amenaza que representaba, y la supervivencia dependía de obedecer sin cuestionar. La violencia no solo se aplicaba a quienes desobedecían, también servía como advertencia para los demás. Cada golpe, cada grito, cada muerte servía para recordar a la tripulación que su vida estaba en manos de otro, y que el mar no ofrecía refugio contra la tiranía que reinaba sobre ellos. La paranoia era una constante. Los piratas vivían en un estado de alerta perpetua, no solo por la amenaza externa de la Marina Real, sino por la posibilidad de que un compañero, impulsado por la desesperación o la ambición, desafiara la autoridad. Cada mirada sospechosa, cada comentario fuera de lugar podía interpretarse como traición. La cohesión de la tripulación era frágil. La violencia interna podía surgir en cualquier momento. Los hombres aprendían rápidamente que el silencio y la obediencia eran estrategias de supervivencia tanto como las habilidades para manejar las velas o disparar cañones. La tiranía del capitán moldeaba el comportamiento de todos,
dejando poca libertad real a los individuos. Algunos capitanes lograban imponerse mediante carisma o inteligencia estratégica, pero incluso ellos necesitaban recurrir a la violencia para mantener la disciplina. La amenaza de la horca era omnipresente, no solo en los puertos enemigos, sino dentro del propio barco. La vida de un pirata dependía de su habilidad para anticipar órdenes, cumplir tareas y evitar conflictos innecesarios. No era suficiente ser fuerte. Había que ser astuto, adaptable y, sobre todo, sumiso ante la autoridad del líder. El respeto era una ilusión. El miedo era la regla. Cada decisión del capitán estaba destinada a proteger su posición y garantizar que la tripulación permaneciera funcional, incluso cuando eso significaba recurrir a la brutalidad. La tiranía del capitán también se extendía a la distribución del botín. La promesa de riquezas no garantizaba justicia ni igualdad. Los capitanes controlaban la parte más valiosa del botín y aseguraban que la distribución entre la tripulación reflejara su autoridad. Disputar o cuestionar esta jerarquía podía ser fatal. Las historias de camaradería entre piratas son en gran medida inventadas. La realidad era un equilibrio delicado entre cooperación forzada y miedo constante. La lealtad era comprada con violencia y mantenida con amenaza, y el precio de desafiar la autoridad era la muerte o la marginación absoluta. La vida bajo la tiranía del capitán transformaba a los hombres. La obediencia no era solo una obligación, era una estrategia de supervivencia. Muchos desarrollaban una doble personalidad, mostrando sumisión ante los líderes mientras escondían resentimiento y temor detrás de cada mirada. Otros se volvían cínicos, aceptando la brutalidad como parte inevitable de su existencia. La violencia, la manipulación y la crueldad definían cada día, cada decisión, cada interacción. El barco se convertía en un microcosmos de poder absoluto, donde la tiranía era la regla y la libertad una ilusión pasajera que desaparecía al primer signo de conflicto. En este contexto, la verdadera naturaleza de la piratería emerge. No era solo un asunto de saqueos y aventuras. Era una lucha constante por sobrevivir bajo reglas impuestas por hombres dispuestos a matar para mantener su poder. Cada pirata debía aprender a leer las señales, anticipar el castigo y adaptarse a la brutalidad del liderazgo. La tiranía del capitán no era un elemento secundario. Era el eje que sostenía la vida en alta mar, una fuerza que definía la moral, el comportamiento, a menudo, el destino de cada hombre a bordo. La libertad prometida por la bandera negra era un espejismo. La realidad era un mundo gobernado por la violencia, el miedo y la estricta obediencia a aquellos que empuñaban el poder con mano de hierro. La vida a bordo de un barco pirata estaba marcada no solo por la tiranía del capitán, sino también por un enemigo más impredecible, la propia tripulación. Los hombres que compartían cubiertas apestosas, raciones infestadas y agua turbia podían convertirse en aliados temporales o en traidores letales con la misma rapidez. La violencia interna era constante, y nadie estaba a salvo, ni siquiera los más leales. Cada roce, cada palabra maldicha, cada gesto inesperado podía encender un conflicto. La paranoia impregnaba el aire, y la desconfianza era la moneda corriente en un mundo donde la supervivencia lo dictaba todo. Las peleas entre piratas eran frecuentes y brutales. Una disputa por comida podía terminar en muerte. Un malentendido durante la vigilancia podía provocar un enfrentamiento a puñetazos, y las enemistades personales crecían rápidamente en un espacio reducido donde nadie podía escapar. Los golpes resonaban en la madera húmeda del barco, los gritos llenaban la cubierta y el suelo se teñía de sangre con la misma facilidad con la que se mezclaban los desperdicios y la suciedad. Cada incidente reforzaba la sensación de que la vida era frágil y que la lealtad era temporal. Los hombres aprendían a luchar tanto contra los enemigos visibles en otros barcos como contra los que caminaban junto a ellos. Compartiendo el mismo barco,
la misma miseria, la misma condena. Los motines eran otro reflejo de la violencia interna. Algunos capitanes lograban imponer su autoridad con mano firme, pero incluso los líderes más respetados podían ser derrocados por una tripulación desesperada. Los motines no surgían solo por ambición. Muchas veces eran producto de hambre, enfermedad y maltrato. La presión de la tiranía, combinada con la miseria constante, podía convertir a la tripulación en un grupo impredecible, capaz de decidir de un momento a otro que el capitán ya no era digno de liderarlos. La planificación era mínima, la violencia inmediata y el resultado casi siempre sangriento. Los que fracasaban eran ejecutados, mutilados o arrojados al mar como advertencia para los demás. Los sobrevivientes quedaban con la certeza de que nadie podía confiar en nadie, ni siquiera en los amigos más cercanos. La desconfianza se extendía a todos los niveles. La tripulación observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. La paranoia era un compañero constante, un recordatorio de que la supervivencia dependía tanto de la astucia como de la fuerza física. Aquellos que parecían leales podían volverse enemigos en un instante, y los que mostraban debilidad eran vistos como una carga. Los hombres aprendían rápidamente a ocultar sus pensamientos, a medir sus palabras y a calcular cada acción. La camaradería era una fachada temporal, un acuerdo tácito basado en la necesidad, no en la confianza. La traición podía aparecer en cualquier momento, y los que ignoraban esta realidad pagaban con sangre. La violencia interna también afectaba la salud mental de los piratas. La constante amenaza de ataque por parte de compañeros generaba ansiedad, estrés y miedo crónico. Los hombres deliraban bajo la presión, algunos se volvían agresivos sin motivo, otros entraban en apatía total, incapaces de reaccionar. La tensión estaba siempre presente, como un peso invisible que aplastaba el ánimo y la moral. La vida a bordo era un equilibrio inestable entre cooperación forzada y conflicto inevitable. Cada decisión debía tomarse con cautela. Cada movimiento podía tener consecuencias fatales. Las armas eran omnipresentes y fáciles de usar. Cuchillos, espadas, hachas y pistolas eran parte de la rutina diaria, no solo para enfrentar enemigos externos, sino para resolver disputas internas. La violencia se convertía en un lenguaje propio, un medio de comunicación y de control. Un golpe podía resolver un desacuerdo, una amenaza podía garantizar obediencia, y un asesinato podía restaurar un frágil equilibrio de poder. La brutalidad era la norma, y la misericordia una excepción rara. Los piratas aprendían desde el primer día que la violencia era tanto una herramienta de supervivencia como un recordatorio de la fragilidad humana. El miedo a la traición creaba tensiones incluso en los momentos de descanso. Mientras algunos dormían, otros permanecían alerta, vigilando posibles conspiraciones. Cada sonido, cada movimiento, era interpretado como una señal de peligro. La desconfianza impregnaba el aire, y la cohesión de la tripulación dependía de un delicado equilibrio de temor y necesidad. Los hombres aprendían a sobrevivir no solo contra enemigos externos, sino contra la impredecible naturaleza humana que compartía su destino en la misma cubierta. La violencia interna moldeaba la vida pirata de maneras que los relatos gloriosos jamás cuentan. No había aventuras heroicas ni camaradería verdadera. Cada gesto, cada palabra y cada decisión estaba teñida de miedo, sospecha y necesidad de poder. La brutalidad era omnipresente y la traición acechaba en cada esquina. Sobrevivir significaba aprender a leer las intenciones de los demás, anticipar ataques y protegerse de aquellos que, bajo la apariencia de camaradas, podían convertirse en enemigos letales en cualquier momento. En este mundo, la verdadera fuerza no residía en la destreza con la espada ni en la astucia para saquear barcos enemigos. La fuerza residía en la capacidad de navegar entre traiciones, conflictos y violencia interna,
de mantener la mente fría mientras el cuerpo y la moral eran constantemente desafiados. Cada pirata que lograba sobrevivir un año entero en alta mar lo hacía no por gloria ni por tesoros, sino por haber aprendido a manejar la paranoia, la agresión y la brutalidad que definían la vida a bordo. La violencia interna no era un accidente. Era la esencia misma de la existencia pirata, un recordatorio constante de que en el mar, a veces, los enemigos más peligrosos eran aquellos que caminaban a tu lado. La realidad de los piratas, que los cuentos románticos ocultan, es que la violencia interna definía su existencia. La camaradería era frágil, la traición constante, y la muerte podía surgir no solo de enemigos lejanos, sino de los mismos hombres con los que compartías raciones, velas y cubiertas. El infierno flotante no solo estaba compuesto por tormentas y enfermedades, estaba hecho de miedo, odio y violencia interna. Cada día era una batalla, y la única certeza era que en un barco pirata nadie estaba verdaderamente seguro, ni siquiera de sus propios compañeros. Nadie escapaba del miedo que generaba la presencia de la Marina Real. Para los piratas no existía un enemigo más constante, más implacable ni más aterrador. La bandera negra podía inspirar terror entre comerciantes y mercantes desprevenidos, pero la autoridad del rey, representada por barcos de guerra perfectamente equipados, era absoluta. La Marina Real cazaba piratas sin descanso, persiguiéndolos por mares y costas, rastreando cada movimiento, interceptando cada señal de saqueo. No importaba qué tan lejos uno navegara, el enemigo invisible siempre estaba allí, acechando, esperando el momento adecuado para aplastar a quienes habían elegido desafiar la ley. El miedo a la captura dominaba la vida pirata como un espectro permanente. Cada mirada al horizonte podía revelar la silueta de un navío de guerra. Cada nube podía ocultar un barco enemigo acercándose silenciosamente. La ansiedad era constante y la vigilancia interminable. Los piratas aprendían a leer cada señal, el patrón de las olas, el movimiento de las velas a la distancia, la presencia de aves que indicaban cercanía de tierra, con ella la posibilidad de patrullas enemigas. La tensión no desaparecía nunca. Incluso en la noche más oscura, cada sonido podía interpretarse como un preludio de ataque. La mente estaba siempre alerta, el corazón siempre acelerado y el cuerpo siempre listo para luchar o huir. Las emboscadas eran letales. Los barcos piratas, a menudo más pequeños y menos armados que los navíos de guerra, se veían obligados a maniobrar hábilmente para escapar. La Marina Real tenía ventaja, velocidad, cañones, estrategia y números. Los enfrentamientos eran inevitables y casi siempre desfavorables para los piratas. Un solo error podía significar la captura, la tortura o la muerte inmediata. Cada ataque perdido no solo representaba la pérdida de un botín, sino también el fin de la libertad, el fin de la vida misma. La persecución constante convertía cada travesía en una pesadilla donde la adrenalina y el miedo eran compañeros permanentes. El terror no se limitaba a los barcos enemigos. La Marina Real imponía justicia pública con horcas y cadenas. Aquellos que eran capturados no eran tratados con misericordia. Juicios sumarios, ejecuciones frente a multitudes y exhibiciones de los cuerpos eran métodos deliberados para infundir miedo. Cada captura transmitía un mensaje a los que quedaban. Desafiar la ley era morir. Los piratas lo sabían, y este conocimiento permeaba cada decisión, cada estrategia y cada relación dentro de la tripulación. La libertad era efímera. La ley del rey siempre alcanzaba a aquellos que creían escapar. El miedo transformaba a los hombres. La ansiedad constante afectaba la moral. Generaba paranoia y tensiones internas. Cada desacuerdo, cada mirada sospechosa, cada intento de desafío podía tener consecuencias mortales. La presión de la Marina Real hacía que incluso los piratas más experimentados se cuestionaran sus decisiones, su lealtad y su capacidad para sobrevivir. La planificación de cada ataque o fuga era meticulosa,
Pero incluso la preparación más cuidadosa no garantizaba nada. La incertidumbre estaba en el corazón de cada jornada, y la certeza de que la muerte podía llegar desde cualquier dirección pesaba sobre cada hombre como una losa. Los piratas aprendían a desconfiar del mar tanto como de sus compañeros. Un puerto seguro podía convertirse en trampa. Un encuentro con barcos mercantes podía atraer la atención de la marina. Las noticias de capturas, ejecuciones y horcas públicas se propagaban rápidamente, recordando a todos que la libertad en alta mar era una ilusión precaria. La estrategia, la rapidez y la habilidad para esconderse se volvían tan vitales como la fuerza física o el manejo de las armas. La vida se medía en decisiones rápidas, en movimientos precisos, en la capacidad de anticipar al enemigo invisible. Incluso los capitanes más astutos vivían bajo la sombra de la persecución. No importaba cuántos botines hubieran conseguido ni cuántas batallas hubieran ganado. La Marina Real siempre estaba al acecho. Cada ruta, cada puerto, cada operación estaba condicionada por la posibilidad de un encuentro fatal. La planificación era constante, pero la seguridad nunca era real. Los hombres que navegaban con experiencia y audacia no lo hacían por valentía heroica, sino por la necesidad de sobrevivir frente a un enemigo que parecía omnipresente y omnipotente. El terror del enemigo invisible moldeaba cada aspecto de la vida pirata. No solo afectaba las decisiones estratégicas, sino también la psicología de la tripulación. La paranoia se mezclaba con la desesperación y la desesperación con la violencia interna. Cada hombre debía equilibrar la cooperación con la sospecha, la obediencia con la estrategia personal. La vida era un juego de ingenio y resistencia, donde cada error podía costar la vida propia y la de los compañeros. La amenaza constante transformaba la existencia diaria en un estado de vigilancia perpetua, donde incluso el sueño era breve y vigilante. La persecución de la Marina Real, lejos de ser una historia heroica, era un recordatorio brutal de la vulnerabilidad humana. Los piratas podían ser mortales para otros barcos, pero eran frágiles frente al poder del rey. Cada captura, cada ejecución y cada botín perdido reforzaba la lección de que la piratería era un camino lleno de terror, no de gloria. La libertad que la bandera negra prometía era efímera. La realidad era un mundo donde la muerte podía aparecer desde cualquier dirección, en cualquier momento, y donde el enemigo más temido no era visible hasta que era demasiado tarde. Los hombres que sobrevivían aprendían a adaptarse, a anticipar, a esconderse y a luchar simultáneamente contra amenazas internas y externas. La combinación de violencia interna, hambre, enfermedad y persecución hacía de cada viaje un infierno constante. Comprender el verdadero terror de la piratería significa mirar más allá de los cuentos románticos y reconocer la constante presencia del enemigo invisible, la Marina Real. Su sombra definía la vida, la estrategia y la muerte de los piratas, recordando a todos que en alta mar, incluso los más audaces estaban atrapados entre dos fuerzas inevitables, el mar y el poder del rey. Cuando pensamos en piratas legendarios, vienen a la mente nombres que parecen salidos de cuentos épicos. Bartholomew Roberts, Anne Bonny, Mary Read, el Capitán Kidd, Barba Negra. Sin embargo, la realidad que vivieron dista mucho de la fantasía. Sus vidas fueron un tejido de sangre, miedo y tragedia, y la fama que alcanzaron siempre estuvo marcada por un alto precio. No había gloria, ni aventuras románticas. Solo supervivencia, violencia y decisiones extremas que definían su existencia diaria. Bartholomew Roberts, conocido como Black Bart, fue uno de los piratas más exitosos de la Era Dorada. Se dice que capturó cientos de barcos, pero su éxito se pagó con vidas humanas y una constante huida de la ley. Su fama no surgió de heroicidades, sino de una combinación de astucia, brutalidad y pura resistencia. Cada botín conseguido significaba más hambre, más enfermedad y más violencia para su tripulación.
Roberts murió en combate, rodeado de enemigos, un recordatorio de que incluso los más exitosos no escapaban de la muerte. Anne Bonny y Mary Read son recordadas como mujeres que desafiaron las normas de su tiempo. Se disfrazaban de hombres para poder navegar y luchar junto a sus compañeros, pero no escaparon del peligro ni de la crueldad del mar. Sus actos de valentía y audacia fueron reales, pero también estuvieron acompañados de hambre, enfermedad y violencia constante. Fueron capturadas, juzgadas y enfrentaron la posibilidad de la horca, viviendo en carne propia la realidad de que la piratería no perdonaba a nadie, sin importar el género. Su leyenda se construyó sobre sufrimiento, miedo y sacrificio. El Capitán Kidd es otro ejemplo de mito versus realidad. Su tesoro legendario nunca fue más que un rumor, y su vida estuvo marcada por persecuciones, acusaciones y juicios que lo llevaron a la horca. No era el héroe que algunos imaginan, sino un hombre atrapado entre la ambición, la supervivencia y la implacable persecución de la Marina Real. Cada decisión de Kidd implicaba riesgos enormes, y su caída demostró que la fama pirata estaba siempre al borde del desastre. Barba Negra, tal vez el más icónico de todos, construyó su reputación a base de terror y violencia teatral. Sus enemigos y la propia tripulación lo temían por igual. Sus tácticas, que incluían encender mechas en su barba para intimidar, eran estrategias de supervivencia en un mundo donde la muerte acechaba constantemente. La leyenda que lo rodea suele olvidar las innumerables vidas destruidas bajo su mando, la constante amenaza de captura que vivió hasta su muerte. Cada uno de estos piratas compartía algo más allá de la fama, una vida de miseria y peligro constante. La realidad de sus días incluía hambre, sed, enfermedad, motines internos y persecuciones sin fin. La leyenda que los glorifica oculta la brutalidad de su existencia, la fragilidad de sus cuerpos y la constante amenaza de muerte. Vivían al borde del abismo, y aunque sus nombres sobreviven, los detalles de su sufrimiento rara vez se cuentan. Su fama fue construida sobre tragedia y sangre, y cada historia de victoria escondía incontables momentos de desesperación. Estos piratas demostraron que la vida en alta mar no estaba hecha para héroes, sino para quienes podían soportar el infierno cotidiano. Sus actos audaces no garantizaban seguridad ni riqueza, solo prolongaban la lucha por sobrevivir. La verdadera historia detrás de las leyendas es un recordatorio de que el oro, la gloria y la libertad prometidos eran ilusiones, y que la única certeza en la vida pirata era el peligro constante, la enfermedad, la violencia y la muerte que acechaba en cada cubierta y en cada ola. Vivir como pirata no solo destruía cuerpos, también desgarraba mentes. La vida en alta mar, rodeada de suciedad, hambre, enfermedades, violencia interna y persecución constante, dejaba profundas cicatrices psicológicas. La brutalidad del entorno moldeaba la mente de los hombres y mujeres que elegían esta existencia, a veces por ambición, a veces por desesperación, pero casi siempre sin alternativa. El alcohol se convirtió en una constante, no como placer, sino como herramienta para soportar la realidad. Botellas de ron barato eran compartidas en cubiertas apestosas, buscando anestesiar el dolor, el miedo y la conciencia. La ebriedad era un refugio temporal, un intento de escapar de un mundo que no ofrecía tregua, aunque a menudo aumentaba la violencia interna y los conflictos entre la tripulación. La paranoia era otra compañera inseparable. Con la constante amenaza de traición, motines y ataques de la Marina Real, los piratas aprendieron a desconfiar de todos, incluso de quienes dormían junto a ellos. Cada gesto, cada mirada o comentario podía ser interpretado como una señal amenaza. La vigilancia no terminaba nunca. Incluso en el sueño, la mente permanecía alerta, imaginando traiciones y planificando respuestas a posibles ataques. Esta tensión constante minaba la estabilidad emocional,
generando ansiedad crónica y comportamientos impulsivos que a veces desembocaban en violencia. La paranoia no era un síntoma aislado. Era una estrategia de supervivencia impuesta por la propia vida en el barco. La desesperación estaba siempre presente, como un peso invisible que aplastaba a todos. La falta de comida, agua limpia y descanso, combinada con la constante exposición a la enfermedad y la violencia, generaba una sensación de impotencia que acompañaba cada movimiento. Los hombres aprendían a aceptar la brutalidad como norma, la muerte como inevitabilidad y la libertad como un lujo imposible. Cada decisión estaba teñida por la necesidad de sobrevivir, y cada acción podía tener consecuencias letales. La esperanza era un recurso escaso, y quienes se aferraban a ella con demasiada fuerza a menudo caían en la frustración, el alcoholismo o la violencia destructiva. El aislamiento también afectaba profundamente la psicología pirata. Estas semanas o meses en alta mar, lejos de tierra, sin contacto con familiares o amigos, producía un sentido de desconexión del mundo. La vida se reducía al barco y al mar, y la mente se acostumbraba a un ciclo interminable de miedo, hambre, trabajo agotador y supervivencia. Las conversaciones se limitaban a disputas sobre liderazgo, distribución de raciones y vigilancia del horizonte. La rutina era repetitiva, opresiva, y los hombres desarrollaban mecanismos para soportarla. Humor negro, historias exageradas, retos de valentía y, de nuevo, el alcohol como anestesia temporal. La mente de un pirata se adaptaba, pero a un costo psicológico elevado. El futuro no existía para ellos. Cada día podía ser el último, y la planificación a largo plazo era imposible. No había seguridad, ni posibilidad de retiro, ni de construir una vida fuera del mar. La mentalidad se enfocaba únicamente en sobrevivir la jornada siguiente, y en ocasiones en obtener un botín inmediato que garantizara comida o agua. Este horizonte reducido condicionaba las relaciones humanas. La lealtad era temporal, la confianza limitada y la amistad rara. La vida pirata se convertía en una sucesión de decisiones cortoplacistas, todas dictadas por la necesidad y el miedo. La esperanza de un mañana seguro no existía. La única certeza era que la muerte acechaba en cada cubierta, en cada ola y en cada mirada de la tripulación. La combinación de alcohol, paranoia, desesperación y ausencia de futuro moldeaba a los piratas en seres endurecidos, cínicos y a veces despiadados. La brutalidad se normalizaba, la violencia se aceptaba como parte de la vida y el miedo se internalizaba como estado permanente. Aquellos que sobrevivían eran resilientes, pero a un precio psicológico altísimo. La empatía disminuía, el humor se volvía negro y la vida cotidiana se medía por la capacidad de soportar lo insoportable. Incluso los momentos de aparente camaradería estaban impregnados de una tensión subyacente, recordando a todos que el peligro podía surgir en cualquier instante, incluso de un amigo. Comprender la psicología del pirata revela la verdad que los cuentos románticos ocultan. No eran héroes ni aventureros audaces, sino seres humanos atrapados en un ciclo de sufrimiento físico y mental. Cada acción estaba dictada por la necesidad, el miedo y la desesperación. La vida a bordo no era una fantasía de libertad, sino una prisión flotante que moldeaba cuerpos y mentes, transformando los hombres y mujeres en sobrevivientes endurecidos por la violencia, la enfermedad, el hambre y la constante amenaza de muerte. La verdadera historia de la piratería no se mide por la leyenda, sino por la resiliencia psicológica de quienes enfrentaron el infierno diario del mar. Toda aventura tiene un final, y la vida pirata estaba marcada por uno casi siempre trágico. La gloria y la libertad que prometían las historias eran ilusiones fugaces. Para la mayoría, el final llegaba con la captura, la traición o la derrota a manos de la Marina Real.
La persecución constante que había definido gran parte de su existencia culminaba en juicios sumarios donde la justicia era rápida, implacable, casi siempre mortal. No había apelaciones, ni misericordia, ni segundas oportunidades. La ley del rey era absoluta, y la horca, un recordatorio público de que desafiarla era condenarse a muerte. La captura de un pirata era un acto de humillación. Los hombres eran apresados, esposados y transportados a puertos donde la Marina Real exhibía su autoridad con teatralidad macabra. Los relatos románticos de heroísmo desaparecían al enfrentar la cruda realidad de la detención. Embarcaciones enemigas, cadenas que cortaban la carne, hambre y enfermedades durante la espera. La dignidad quedaba relegada. La vida se reducía a esperar la sentencia mientras el miedo se convertía en compañero constante. Muchos piratas morían incluso antes del juicio, víctimas de las condiciones deplorables de su confinamiento. Los juicios eran breves y despiadados. No existían abogados, ni pruebas reales. La decisión dependía del deseo de la corona de castigar y enviar un mensaje. Los cargos eran simples: piratería, saqueo, asesinato. La sentencia casi siempre era la muerte. Los pocos que intentaban defenderse se encontraban ante jueces que buscaban reafirmar la autoridad del rey más que impartir justicia. La exposición pública de los crímenes era una herramienta para infundir miedo. Cada pirata condenado era un recordatorio para otros. La libertad en el mar tenía un precio que pocos sobrevivían para pagar. La horca era la forma más común de ejecutar a los piratas. Se construían grúas improvisadas en puertos y los cuerpos eran exhibidos como advertencia. La muerte era rápida para algunos, lenta y agonizante para otros, dependiendo de la torpeza de los verdugos o de la resistencia de los condenados. Cada cuerpo colgado era un mensaje para la multitud. Desobedecer la ley del rey significaba la muerte segura. Las imágenes de cuerpos balanceándose al viento se convirtieron en un símbolo macabro de la autoridad inquebrantable de la Marina Real y del precio de la vida pirata. Para quienes sobrevivían un tiempo a la horca, la humillación era interminable. El miedo, la impotencia y la desesperanza se imprimían en cada rostro. Algunos piratas encontraron un final menos público, muertos en combate o abandonados por sus compañeros. El mar, que había sido su hogar, se convirtió en tumba. Las tormentas, los naufragios y los ataques de barcos enemigos completaban la lista de finales inevitables. La vida pirata estaba marcada por un ciclo de violencia que terminaba de manera trágica para casi todos. Los relatos de aventuras y tesoros olvidaban estas muertes silenciosas, pero ellas eran la norma, no la excepción. El destino final de los piratas también revelaba la fragilidad de la fama y la leyenda. Nombres como Barba Negra, el Capitán Kidd o Black Bart sobrevivieron en historias, pero sus vidas estuvieron marcadas por sufrimiento constante y muerte violenta. Las mujeres piratas, como Ambani y Mary Read, enfrentaron horcas, prisión o desaparición, recordando que la igualdad en el peligro era absoluta. La muerte no discriminaba. La fama podía inmortalizar un nombre, pero no protegía del destino que aguardaba a quienes desafiaban la autoridad y las leyes. Mirar la vida pirata en su totalidad revela la brutal verdad. No era heroica ni romántica. Era un ciclo de miseria, hambre, enfermedades, violencia interna y externa, donde cada día era una lucha por sobrevivir. El destino final solo reforzaba esta realidad, demostrando que la libertad bajo la bandera negra era efímera y que la muerte era la única certeza. La historia de los piratas no se mide por cofres de oro ni batallas gloriosas, sino por el precio humano de su existencia. Cuerpos enfermos, mentes destrozadas y vidas truncadas por un océano que no perdonaba y una ley que no tenía compasión. En última instancia, la vida pirata es un recordatorio oscuro de la fragilidad humana frente a la violencia, la miseria y la ley. Cada muerte, cada horca pública,
Cada captura reforzaba la lección. El mundo de los piratas no era de aventuras épicas, sino de sufrimiento constante, y quienes lo habitaban vivían al borde del desastre desde el primer día hasta el último. La leyenda persiste, pero la realidad, mucho más cruel, nos revela la verdadera cara de la piratería. Un infierno flotante donde pocos sobrevivían y donde la muerte aguardaba a todos sin excepción.